Mi papá dijo que ojalá hubiera desaparecido, y ese fue el mejor regalo de compromiso. Ubican ese momento mágico donde te arrodillan y te dicen, ¿te quieres casar conmigo? Y tú estás en las nubes, sintiéndote protagonista de película romántica, con fuegos artificiales mentales y música de fondo, y de repente llega tu familia y hace un combo breaker que ni en Mortal Kombat. Así le pasó a Laura, 36 años, recién comprometida y lista para anunciarle a su familia que, por fin, había encontrado al bueno, y ellos, en vez de sacar la champaña, sacaron la tijera. Y es que desde que tenía 3 años, Laura vivía una versión live action de ¿Dónde está mi infancia? Pero sin risas. Creció entre casas que cambiaban más seguido que de canal, padrastros que daban miedo y una mamá que, aunque era su alma gemela en el caos, nunca logró estabilizar nada. Era como crecer en una montaña rusa con los cinturones rotos. Pero Laura, como buena sobreviviente, había construido un recuerdo heroico de su papá. El tipo serio, el que se salvó del despapalle, el que era su ancla, al menos hasta que un día, en una fogata casual y con un traguito alegre, le dice, «Oye, ¿sabías que viviste con nosotros como 5 años cuando eras niña?» Y Laura con cara de, «¿Ah, sí? Pues no me acuerdo ni tantito». Ahí empezó el temblor, porque junto con esa frase, la madrastra, sí, la misma que siempre fue como la villana en versión sin escoba, suelta, «Perdón por haber sido tan mala contigo». Y Laura, como buena soldado del trauma, responde con la clásica, «No te preocupes, ni me acuerdo». Pero su subconsciente, mientras tanto, ya estaba afilando los recuerdos como cuchillos. Pasan los meses, llega el anillo, y Laura lo anuncia con toda la emoción del mundo. ¿Y qué hace su papá? Saca a relucir que su hermana también está por comprometerse y que, bueno, parece que Laura ganó la carrera por poquito. Pero qué necesidad, como si el amor fuera competencia olímpica. Y por si no fuera suficiente, la madrastra empieza con el «ay, no creo poder ir al evento más importante de la vida de Laura. No por trabajo, ni salud, ni calendario maya, simplemente no quiere». Pero eso sí, le dice al papá que él sí puede ir, como si eso no contara como sabotaje pasivo-agresivo de primera. Laura, que ya tenía un máster en sonrisas falsas, tragar y repetir, esta vez no pudo. Su cuerpo entero reaccionó, como si algo dentro de ella dijera, «Ahora sí no, compadre, ahora sí te vas a acordar de todo». Y empezaron a salir los recuerdos, pero no salieron con nostalgia, salieron con furia, con imágenes tan nítidas que parecían episodios grabados en 4 Kelvin. La niña que tenía que dormir de lado porque la madrastra la vigilaba como dron de seguridad. La que no podía tener un momento con su papá si la madrastra no autorizaba el guión. La que tenía vecinos diciéndole, «Aquí estás segura», como si fuera prófuga de un campo hostil. La que un día, del puro susto, se hizo del baño en la calle mientras le gritaban desde la entrada de la casa. Y sobre todo, la que aprendió desde muy chica a no llorar, porque llorar era pecado, y decir la verdad era traición. Laura ya no era la adulta amable que fingía que todo estaba bien. Era la niña que recordaba exactamente porque siempre tuvo miedo de esa señora. Y también porque, aunque su papá estaba en la sala viendo la tele mientras a ella le hacían pedazos la autoestima en el pasillo, él nunca dijo nada. Cuando Laura se subió al carro después de esa visita, no se subió sola. No, señores. Se subió con un ejército de recuerdos que llevaban décadas esperando su turno para hablar. Como si de pronto hubieran dicho, «Ya nos acordamos todos, vámonos en caravana». Y no eran recuerdos bonitos de pasteles y piñatas. Eran escenas de una novela que ni el canal más dramático se atrevería a producir. Y todo empezó con un mensaje de texto. Uno que, para cualquiera, sería inofensivo, pero que para ella fue como empujar la primera ficha del dominó. Solo quería decir que me dolió cómo reaccionaron. Un mensajito tímido, con las manos temblando al enviarlo. Pero esa fue la señal, porque en lugar de respuesta, hubo silencio. Ese silencio que suena más fuerte que un portazo. Y es que Laura, aún con todo lo vivido, había sido diplomática. Había intentado mantener una relación con su papá y la madrastra, porque, bueno, eran los últimos en la lista del árbol familiar.
Los únicos con quienes aún podía compartir mesa en Navidad sin poner música de fondo para tapar la incomodidad. Pero esa noche, en su casa, los recuerdos se soltaron como si alguien hubiera roto un dique. Y no fueron suposiciones. Eran datos duros, como archivo clasificado desenterrado. Recordó que, cuando era niña, nadie tenía que decirle no confíes en ella. Su cuerpo ya lo sabía. Cada vez que la madrastra entraba al cuarto, se ponía tensa, como si su sistema nervioso tuviera un botón de alerta solo para ella. Esa mujer podía bajarle la autoestima con una sola mirada, y con las palabras, con las palabras era campeona olímpica del sarcasmo venenoso. Y lo más gacho era que Laura no tenía defensa, porque su estrategia de supervivencia había sido la cortesía. Sonrisa nivel Miss Universo, respuestas dulces, y tragarse cada comentario pasivo-agresivo como si fueran vitaminas. Gracias, señora, por decir que soy una molestia, lo apunto para crecer como persona. A los 7 años ya dominaba el arte de evitar conflictos. Sabía cuándo callarse, cuándo salir del cuarto, y cuándo fingir que no escuchaba lo que claramente era un ataque directo. Y su papá, el gran héroe de su infancia, ese señor estaba siempre en la sala, viendo la televisión, como si tuviera una suscripción a la negación premium. Y cuando ella por fin se atrevía a hablar, ¿qué pasaba? Le decían, ¿estás bien? Como si todo el miedo, la inseguridad y el dolor fueran un simple berrinche. Como si el problema no fuera el ambiente, sino su sensibilidad. Pero el recuerdo que más le dolió revivir fue uno que parecía sacado de un guión de película triste. Cuando se fue de esa casa y la señora quitó todas sus fotos, y dijo, con una frialdad que congelaría volcanes, vamos a adoptar a otro niño para ocupar su lugar. Así, sin filtro, como si Laura fuera un mueble que se puede reemplazar en una tienda de segunda. Y lo más retorcido, cuando Laura regresó con su mamá, a pesar del caos, el cambio fue tan radical que su mente borró todo lo anterior. Como si el cerebro dijera, ¿sabes qué? Esto está muy pesado. Vamos a ponerle borrón a esta etapa. Pero no se fue, solo se escondió. Y ahora que salió, salió con fuerza. Lo peor es que, con todo y esos recuerdos saliendo como avalancha, Laura tenía una parte de sí que todavía dudaba. Que decía, ¿y si exagero? ¿Y si estoy viendo mal? Porque así de poderosa es la programación del trauma. Te hace dudar hasta de tu propio dolor. Pero no, compa, no estaba exagerando, porque no eran solo sus recuerdos. Había vecinos, tías, incluso su hermana menor que siempre trató de protegerla. Todos sabían, todos vieron, solo que nadie hizo mucho. Y ahora, por primera vez, Laura se sentía en posición de hacer algo. Tal vez no justicia, pero sí claridad. Porque una cosa es recordar, y otra es quedarse callado. Una cosa es tener recuerdos. Otra, muy distinta, es entender lo que esos recuerdos hacen contigo. Porque Laura no solo estaba recordando, estaba redescubriendo quién era. Y eso duele, como cuando te quitan una curita despacito. Sabes que va a doler, pero no esperas que pique tanto. Ella no quería venganza. No quería armar un escándalo ni repartir culpas como volantes. Lo que quería, en el fondo, era algo tan básico como brutal, que alguien dijera sí, eso pasó. Pero no, lo que recibió fue silencio de radio. Ni un lo siento, ni un vamos a hablarlo. Nada, como si sus mensajes se hubieran ido directo a la papelera de reciclaje temperamental. Y ahí fue cuando su hermana, la única con quien había tenido una relación más o menos estable, soltó la tronadora. ¿Qué esperas que salga de esto? ¿Qué quieres lograr con todo esto? Y esa pregunta, que parecía inocente, la dejó pensando más que cualquier sesión de terapia. Porque Laura no lo sabía. Solo sabía que no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Pero a veces, lo que más duele no es lo que te hicieron, sino lo que hiciste para sobrevivir. Como tragarte las lágrimas tantas veces que se te seca la garganta, o sonreír cuando lo único que querías era gritar. Porque ahora, mirando hacia atrás, se daba cuenta de todo lo que tuvo que reprimir. Y no solo emociones. Reprimió etapas enteras de su vida. La niña que era se había escondido tan bien que hasta ella misma se había olvidado de buscarla.
Y lo más gacho es que, incluso ahora, con todos los datos sobre la mesa, Laura sentía culpa. Como si por hablar de lo que vivió estuviera rompiendo algo. Como si la familia fuera un jarrón roto que había que mantener pegado con cinta, aunque cortara. Pero, ¿saben qué es peor que la culpa? La confusión. Porque su papá no era el monstruo de la historia. Era el tipo que sí fue por ella a la escuela, que la abrazó cuando su mamá se peleaba con el mundo, el que tenía cara de querer protegerla, pero que no lo hizo. Y esa mezcla de amor, decepción y abandono era como tener un nudo en el alma que no se desata ni con tijeras. Así que Laura hizo lo más valiente, buscó ayuda. No la clase de ayuda de un café con amigas para desahogarse, no. Hablamos de terapia de la buena, de esa donde te raspan el alma para que cicatrice bien. Y se metió a un grupo de hijos adultos de papás con juguito alegre, donde escuchó historias que sonaban tan parecidas a la suya que se le enchinaba la piel. Y mientras tanto, su prometido, que parecía sacado de una novela pero de las buenas, estaba ahí. No para arreglarla, sino para acompañarla. Sin prisa, sin juicio, solo presente. Esa calma, esa seguridad, fue lo que destapó la caja fuerte de su memoria. Porque por primera vez, Laura se sentía lo suficientemente segura como para recordar sin que le temblaran las piernas. Y entonces llegó la decisión. ¿Les decía todo? ¿Les mostraba el rompecabezas que su mente había armado después de tantos años? O mejor se quedaba callada y mantenía la farsa, la paz falsa, la Navidad con sonrisas incómodas y abrazos que pican. Pero ya no era la misma. Y aunque todavía no sabía exactamente qué hacer, ya no podía hacerse la que no sabía. Y entonces, señoras y señores, llegó la llamada. Laura ya sabía que tarde o temprano iba a pasar. El silencio no iba a durar para siempre. Y un día, su papá marcó. Pero no para decir, hija, me equivoqué. No, que va. La llamada fue como un déjà vu temperamental. Solo que esta vez, Laura ya no era la misma niña que tenía que agachar la cabeza. Empezaron con frases de cortesía, pero no tardó mucho en salir la verdad. El señor no quería hablar del tema. O bueno, eso dijo, porque apenas empezó, se aventó la versión deluxe de Tú siempre fuiste el problema. Según él, Laura desde chiquita le hizo la vida imposible a la madrastra. Siempre decías cosas como, tú no eres mi mamá, no me digas qué hacer. Y Laura, que en su vida se había considerado rebelde, se quedó fría. ¿Qué edad tenía cuando supuestamente dijo eso? 4 años, dijo él. 4, como si a esa edad uno ya se pusiera a hacer discursos de independencia. Pero eso no fue lo más fuerte. Lo más rudo fue cuando el papá dijo, tal vez me equivoqué al no irme y hacer lo mismo que mi papá hizo, desaparecer. Así, con toda la soltura del mundo, como si decir hubiera sido mejor que no estuviera en tu vida fuera algo que se dice antes del postre. Y Laura se quedó muda, porque en el fondo, eso explicaba todo. Su papá nunca la vio como víctima. Siempre la vio como la culpable de que las cosas no funcionaran con su esposa. Nunca le creyó. O peor, nunca quiso creerle. Y entonces todo cobró sentido. Por eso la madrastra podía hacer lo que quería. Por eso nadie decía nada. Porque en su mente, Laura era la del problema. La del drama. Igual que su mamá, según él. Como si heredar trauma fuera parte del ADN. Y ahí, sin levantar la voz, sin gritar, sin lágrimas, Laura se dio cuenta de algo grande. Ella ya no necesitaba esa validación. Porque por más que su papá dijera que nada pasó, los recuerdos estaban ahí, claros, detallados, innegables. No necesitaba un tienes razón de él. Ya sabía que la tenía. Y no era por ego, era porque, por primera vez en su vida, estaba segura de lo que vivió. Esa llamada no fue una reconciliación, fue una confirmación de que, para sanar, a veces hay que dejar de buscar respuestas donde nunca hubo escucha. Y entonces Laura, sin decirlo en voz alta, tomó una decisión silenciosa pero poderosa, alejarse. No por venganza, no por orgullo, por salud. Porque no se trata de seguir cargando relaciones que pesan más que ayudan.
Y mientras colgaba esa llamada, no sintió tristeza. Sintió descanso. Faltaba mucho por trabajar, claro, pero por primera vez, sentía que estaba en el camino correcto. Y eso, para alguien que pasó media vida sobreviviendo, ya era un triunfo. Después de esa llamada, Laura no necesitó más confirmaciones. No necesitó cartas largas, ni conversaciones que terminaran en círculo vicioso. Lo que hizo fue algo mucho más difícil. Se quedó en silencio, pero no uno de esos que duelen, sino uno que cura. Porque cuando alguien te muestra que no te va a entender, no importa cuántas veces lo expliques. Y Laura ya había dejado el alma entera sobre la mesa. ¿Y su madrastra? Bien, gracias. Ni un mensaje, ni una llamada, ni una disculpa. Como si la señora hubiera desaparecido de la historia. O más bien, como si siempre hubiera estado cómoda en el rol de yo no hice nada. Pero no crean que esto es un final triste. Al contrario, lo que siguió fue algo que muchos buscan toda la vida y no encuentran: paz. No la clase de paz de película, con música instrumental y atardeceres en cámara lenta. No, esta era la paz real, la que se siente cuando puedes sentarte en tu sala, respirar hondo, y no tener que estar lista para defenderte de nadie. Laura empezó a sanar. De verdad. Terapia, grupo de apoyo, su pareja ahí, firme, sin intentar arreglarla, solo acompañando. Sin frases baratas de todo pasa por algo. Solo presencia. Y sí, hubo días difíciles. No crean que fue un cuento de hadas. Lloró, dudó, se sintió culpable otra vez, pero ya no se quedaba atrapada en esas emociones. Las dejaba pasar, las sentía, y luego las dejaba ir. La boda, esa que parecía que iba a ser una película con invitados tóxicos y drama familiar, se convirtió en un evento íntimo. Sin la madrastra, sin el papá, sin la presión de fingir que todo estaba bien. Y fue hermosa, porque no estaba hecha para impresionar a nadie. Estaba hecha para cerrar un ciclo, para empezar otro. Un ciclo donde la familia no es la que te tocó, sino la que eliges. Donde la validación no viene de quien nunca te creyó, sino de ti misma. Donde los abrazos no se sienten obligatorios, sino sinceros. Laura no ganó una batalla, no venció a nadie, pero se eligió a sí misma. Y en esta vida, con todo lo que implica crecer en medio del caos, eso vale más que cualquier otra cosa. Así termina esta historia, no con un portazo, ni con un gran escándalo, sino con una puerta cerrándose suavemente, y otra abriéndose justo al lado, llena de luz. Y con Laura, al fin, caminando hacia ella sin mirar atrás. Si el te amo viene con trauma, mejor quédate con quien te calma. Si te gustó la historia, dale like, comenta qué opinas y suscríbete al canal para no perderte las que vienen. Hasta luego.